Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. El siguiente vídeo que voy a realizar se titula Trabajo y vocación desde las constelaciones familiares. Este vídeo lo voy a dividir en 4 partes. La primera parte será para abordar en líneas generales lo que representa el trabajo y la vocación para los seres humanos. En una segunda parte voy a explicar una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta, tal como nos enseñan las constelaciones familiares, a la hora de sanarnos internamente para que podamos fluir tanto en nuestro trabajo como en nuestra vocación. En la tercera parte ya sí que entraré en detalle sobre los diferentes bloqueos que podemos experimentar en ambas facetas, trabajo y vocación, y lo que las constelaciones familiares nos pueden mostrar para que podamos sanarnos al respecto. Y ya en la última parte comentaré cómo podéis realizar un ejercicio práctico para poner conciencia y poder profundizar en nosotros mismos sobre lo que necesitamos, qué necesitamos respecto a sentirnos más a gusto en nuestro trabajo y qué necesitamos en el caso de que queramos que nuestro trabajo también represente nuestra vocación para poder fluir en ella, en la vocación. Comienzo explicando lo que solemos desear los seres humanos respecto a tener un trabajo. Estos deseos los voy a clasificar en 5 puntos o 5 parámetros que podrían englobar todos los matices diferentes. El primer punto sería que los seres humanos deseamos un trabajo que represente para nosotros seguridad y confort, que genere un sentimiento de seguridad y que genere un sentimiento de más o menos cierto confort. Por seguridad me refiero a que este trabajo no represente grandes peligros para nosotros, que no esté en riesgo nuestra integridad física, mental, emocional, ¿no? Que sintamos seguridad, que no vamos a una guerra, sino que vamos a trabajar y que es un lugar seguro para nosotros. Pero entonces aquí entraría todo lo que tiene que ver con un salario estable, que no nos van a atacar, que no nos van a agredir, ¿no? O sea, sentirnos seguros. Estoy en un espacio que es seguro para mí, que no me siento en peligro, que no me siento en riesgo, que no siento que voy a ser atacado de alguna forma. Por confort ya entraríamos más en lo que sería la comodidad. Por ejemplo, el horario, que sea un horario que me permita conciliar mi vida profesional y mi vida personal. Que sea un trabajo en el que no tenga que pasar mucho frío o mucho calor, que me sienta cómodo, que la silla donde me siento, si soy un oficinista o si trabajo sentado, que sea una silla cómoda, que sean unas instalaciones cómodas, si mi trabajo tiene que ver con ir con un coche y viajar, que pueda viajar con un coche que esté cómodo, que me sienta bien, ¿no? Buscar lo que sería la comodidad. Por supuesto, siempre hay excepciones, hay personas que les atrae el riesgo, entonces, en cuanto a la seguridad, la valoran, pero no la valoran tanto como una persona, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un policía, un bombero, que asumen ciertos riesgos por su profesión, que, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina, en un despacho, o de cara al público, en ventas, etcétera. Entonces, ahí hay personas que desde su interés personal asumen ciertos riesgos en cuanto a lo que la profesión les requiere, y otras personas que quieren un trabajo lo más tranquilo y lo más seguro posible, y a ser posible lo más cómodo también. El segundo deseo sería validación, valoración. Por validación me refiero a sentir que hacemos bien nuestro trabajo. Como que los demás, tanto si son nuestros jefes, como el resto de compañeros, como nuestros clientes, incluso nuestros proveedores, si somos empresarios, consideran que somos buenos en nuestro trabajo, que somos confiables. Tiene que ver con la eficacia y la eficiencia. Entonces es como decir, no, yo soy de los buenos, no, yo soy de las personas que genero seguridad en los demás de que yo lo voy a hacer bien. Sería algo así como diferenciar entre un buen trabajador y un mal trabajador. Por valoración ya estamos hablando de un aspecto como más ambicioso. Es como ya no me conformo con ser válido en mi trabajo, sino que deseo ser bien valorado.
como que soy un gran profesional, como que destaco, como que brillo de alguna manera en los resultados que puedo generar, en mis cualidades profesionales. Ya no es tanto hacerlo bien o hacerlo mal, sino hacerlo muy bien, de manera destacable, de manera brillante. Entonces, hay personas que con sentirse validadas en su trabajo ya tienen suficiente, ya están a gusto con ello, y hay personas que sentirse válidos no es suficiente y quieren destacar de alguna manera y generarse una reputación que vaya más allá de ser simplemente alguien bueno o confiable en su trabajo, ¿no? Ser una persona más brillante, ser admirado, ¿no? En la valoración buscamos ya ser admirados. El prestigio tiene que ver más a nivel social, como que hay profesiones que a nivel de sociedad se consideran como más exitosas, más admirables, más deseables que otras profesiones. Entonces ya sería buscar el prestigio a través de nuestro trabajo, tanto en nuestros entornos familiares como también en nuestros entornos sociales. Por ejemplo, poder de alguna manera, entre comillas, presumir de la profesión que tenemos. Soy doctor, soy abogado, soy empresario, hay profesiones que digamos que están mejor vistas o son más admiradas a nivel social que otras, en las que uno siente, entre comillas, que no destacan tanto en cuanto al prestigio social. Tiene también que ver con el salario, con los ingresos económicos que reciba este trabajo, ¿no? Hay personas que ambicionan dinero más que por lo que puedan gastar con ello y disfrutarlo, por el prestigio que representa ganar mucho dinero. Entonces aquí hay un valor que tiene que ver con un prestigio. Si siento que los demás me admiran en cuanto a la profesión que tengo, entonces para ciertas personas eso es como muy importante, un objetivo vital en su vida. Sentir que su trabajo es prestigioso y que no es un trabajo vulgar, que lo puede hacer cualquiera o que no representa a nivel social pues una imagen de éxito, de triunfo, sino más bien un trabajo pues para ganar dinero, para sobrevivir y ya está. Entonces hay personas que ambicionan prestigio. Entonces, valoración tiene que ver con sentirte admirado por el resto de profesionales de tu sector, por la eficacia o la productividad de tu trabajo. Prestigio tiene más que ver con ser admirado por la profesión que tienes, como que hay trabajos que son muy admirables, que las personas te van a, entre comillas, respetar más porque tienes esta profesión, que si no que tienes otra profesión que a nivel social pues está menospreciada o que no se le da tanto valor o tanto brillo. El cuarto punto tendría que ver con el disfrute personal, ¿no? Disfrutar de tu trabajo. Hay personas que les encanta el trabajo de cara al público, les encanta pues poder hablar con personas, y otras personas más introvertidas pues a lo mejor se sienten más cómodos pues trabajando en una fábrica o trabajando sin tener que hablar mucho con otras personas. Aquí tiene mucho que ver nuestras cualidades personales, el tipo de personalidad que tengamos. Si somos introvertidos, si somos extrovertidos. Hay personas que les gusta viajar y entonces si su trabajo le requiere viajar, pues lo disfrutan, y hay personas que no les gusta viajar, que quisieran trabajar en un mismo lugar y ya está, y cuando en su empresa le obligan a viajar, pues lo sienten como un fastidio y no les gusta. Entonces si te gusta o no te gusta tu trabajo, si lo disfrutas o no lo disfrutas. El quinto punto tendría que ver con una especie de tener la conciencia tranquila, tiene que ver con la conciencia, ¿no? Es como eso que estoy produciendo o ese servicio que estoy dando a través de mi trabajo no representa hacer daño a nadie, ni de forma directa ni de forma indirecta. Por ejemplo, si una persona trabaja en sanidad y está ayudando a que personas enfermas se curen o se mejoren, puede tener la conciencia más tranquila que una persona que está trabajando en una fábrica de armas
y que esas armas se van a emplear en una guerra para matar, por ejemplo, ¿no? Sentir que con mi trabajo tengo la conciencia tranquila. Este ejemplo que he puesto es como muy radical, pero por ejemplo imaginemos un abogado que tiene que defender a clientes que son mafiosos o que son asesinos. Para algunos abogados eso pues digamos no les importará tanto, y para otros abogados pues les removerá el alma tener que defender a según qué individuos, según qué sujetos. Entonces, para muchos seres humanos es muy importante tener la conciencia tranquila de lo que representa su labor profesional, el servicio que dan, y para otros seres humanos no es tan importante porque a lo mejor valoran más el prestigio, porque a lo mejor valoran más los ingresos económicos y el salario, por el motivo que sea. Cada uno tiene su conciencia, lo que representa para él sentirse con la conciencia tranquila. Y ahí nos encontramos de todo. Hay personas que trabajar, por ejemplo, en un estanco vendiendo trabajo no les supone una mala conciencia, pero para otras personas sí les puede suponer una mala conciencia. No les gustaría dedicarse a otra cosa en lo que sientan que no venden un veneno o algo por el estilo. Tiene mucho que ver con nuestras creencias personales, con la familia en la que nos hemos educado, con nuestra cultura, lo que representa tener una conciencia tranquila o no tener una conciencia tranquila. Entonces funciona así. Esto a nivel de trabajo. A nivel de vocación vamos a valorar otros tres aspectos que son diferentes, se pueden parecer pero son diferentes. No todo el mundo necesita sentir que su trabajo es también su vocación. No todo el mundo necesita una vocación. Hay personas que satisfaciendo algunas de estas necesidades o estas necesidades ya tienen suficiente, ya están a gusto y no se plantean eso de si es mi vocación o no es mi vocación, ¿no? Como que ya les va bien así. No es obligatorio tener una vocación. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por vocación? Los factores que determinan una vocación, desde mi perspectiva, serían estos tres. El primero sería poder tener un trabajo donde desarrolle mi creatividad y sea capaz de innovar. Es decir, que no me limito únicamente a hacer siempre lo mismo o tener un trabajo rutinario, o que tengo como otras aspiraciones, por ejemplo, una persona que sea un artista, un cantante, un pintor, un músico, que quiere componer pues canciones nuevas, que quiere hacer cuadros que generen tendencia, ¿no? O un científico que sea un investigador y quiera descubrir algo que todavía no se ha descubierto. Tiene que ver con el factor novedad y con generar o crear algo que sea diferente de lo que ya está visto. Diferente de lo que ya está visto, ¿no? Creatividad, innovación, arte. Entonces, hay personas que si en su trabajo se cumplen todos estos requisitos, pero no se cumple la creatividad, ya no lo van a disfrutar. Entonces ya todos los requisitos no se estarían cumpliendo si uno necesita desarrollar su creatividad y en su profesión no puede desarrollarla o la puede desarrollar de manera muy limitada. Hay personas que necesitan romper moldes, hay personas que necesitan descubrir algo nuevo, que no se conforman con lo que estaría, digamos, con lo que representan satisfacer estas cualidades. Hay otro tipo de interés o un interés muy concreto en sentir que lo mío es creativo, lo mío es innovador, y eso les va a llenar más por dentro, les va a permitir sentirse realizados. El segundo factor tiene que ver con un aprendizaje constante. Hay personas que necesitan que su trabajo esté relacionado con un tema que les apasiona y que les permite estar aprendiendo constantemente. Que no les vale eso de haber estudiado pues
un ciclo formativo que se llama aquí, o una profesión, o una carrera universitaria, y como ya sabes tu trabajo, pues ya está, ¿no? Sino que necesitan y desean, y les encanta, y les apasiona seguir profundizando, seguir especializándose cada vez más. O sea, hay una ambición de conocimientos. Digamos que aquí lo que estaríamos buscando es la novedad, y aquí lo que estaríamos buscando sería la sabiduría, sería el tener muchos conocimientos. Entonces, a pesar de que ya están formados y de que a lo mejor ya tienen prestigio y validación y valoración en su trabajo, no les basta con eso, sino que les apasiona tanto lo que hacen que quieren aprender y aprender y aprender y aprender. Entonces siguen leyendo libros, siguen haciendo cursos y lo hacen a gusto. Hay personas que cuando en su trabajo les hacen hacer cursos, pues les podrá gustar más, les podrá gustar menos, pero hay otras personas que para ellos eso es vital para sentirse realizados profesionalmente, que mi trabajo me permita aprender mucho, pero no de cualquier tema, sino del tema que me apasiona a mí. A quien le apasione los animales, le encantará aprender sobre las diferentes especies animales, profundizar en sus comportamientos, etcétera. A quien le apasione, por ejemplo, el universo, le encantará descubrir, por un lado, galaxias nuevas, pero aprender también cómo funcionan esas galaxias, cómo funciona el universo a nivel en general, ¿no? Entonces es un aprendizaje constante. Y el tercer punto tiene que ver con mejorar el mundo y la sociedad, como conseguir que este mundo sea un mejor lugar. Y esto va más allá de tener la conciencia tranquila. Tener la conciencia tranquila es que lo que estoy haciendo no me convierte en una mala persona. Entonces soy una buena persona y lo que hago no soy una mala persona. En este parámetro, que sería mejorar el mundo, no, yo no me conformo con ser una buena persona, sino que quiero mejorar a los demás, quiero ayudar a los demás, quiero que los demás también se sientan mejor consigo mismos, quiero que a nivel de sociedad, de tribu, seamos todos mejores. Entonces hay una ambición mayor que la de simplemente tener la conciencia tranquila. Entonces, una persona que tenga una vocación sobre un tema determinado, porque le representa algo creativo y artístico, innovador, porque es el tema que la apasiona, hay personas que les encantan las motos y los coches y quieren aprender más sobre coches y motos, sobre motores, y no lo hacen porque eso les vaya a dar un mayor prestigio social o para que los demás les consideren muy expertos, sino que lo hacen porque realmente aprendiendo lo disfrutan, pues es, digamos, un plus, ¿no? La vocación sería un plus. Para algunas personas no es necesaria poner este plus en su vida, simplemente con cumplir esto es suficiente, y para otras personas necesitan que en su profesión les produzca una satisfacción mayor desde este plus creativo, a nivel de ampliar conocimientos o a nivel de sentir que estoy mejorando el mundo, que estoy aportando para construir un mundo y una sociedad mejor. Aquí hay algo muy interesante que quiero destacar, como dos tipos de personas, sería una clasificación, por supuesto, sin querer ser radical en ello, pero digamos que hay personas que están como más orientados a lo familiar y personas que están como más orientados a lo que se llama a nivel simbólico la tribu o la sociedad. Entonces, quien esté más orientado a la familia, pues lo que necesita es un trabajo con el que luego se vaya a sentir a gusto con su familia, ¿no? O sea, un trabajo que no me estrese, que no me agobie, que gane bastante dinero para poder viajar con mi familia, para poder hacer actividades con mi familia. Quien dice familia no me refiero únicamente en el ámbito familiar más común, pues que serían pues nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros padres, primos, sino también
por ejemplo, amistades. Hay personas que sienten que sus amigos son también como miembros de su familia, incluso llaman a su mejor amigo, lo llaman como su hermano, su hijo llama al amigo de papá tío, aunque no sea su tío, o sea, como que les es muy importante que vivir en un ambiente familiar. Y en ese ambiente familiar también necesitan que su trabajo de alguna manera conlleve algo familiar, que no sea simplemente un trabajo y ya está. Si no les queda más remedio, pues vivirán así, ¿no? Yo trabajo para luego estar bien y cómodo con mi familia. Yo trabajo para que los míos pues puedan tener de todo y puedan disfrutar de todo. Digamos que hay personas que se sienten como más enfocadas a esos vínculos familiares, que pueden ser parientes directos, pero también pueden ser amigos cercanos. O sea, hay una conexión de vínculo con individuos más concretos o con pequeños grupos de amigos, el pequeño grupo familiar. Entonces, para ellos eso es muy importante y satisfactorio. Y hay otro tipo de personas que, digamos, que se enfocarían más a la conexión con la tribu. No lo necesitan vivir de forma tan familiar, sino que a nivel de tribu buscan desarrollarse más desde lo social, o porque quieran mejorar el mundo, porque quieran aportar algo diferente, o porque quieran aprender mucho de lo suyo para luego escribir libros, hacer tesis, como dejar un legado, ya no a nivel familiar, sino a nivel social. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es muy difícil equilibrar estas dos tendencias, ¿no? Lo importante que es para nosotros, pues nuestra familia y amigos, y lo importante que es para nosotros tener una proyección social en que nos sintamos no solamente ya reconocidos, sino como que estamos construyendo algo con eso que va más allá, que va al colectivo general de la humanidad. Y como es difícil equilibrarlo, cuando hay algo que es difícil equilibrar, nuestra tendencia es o a posicionarnos más de una parte o a posicionarnos más de otra. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder a veces? Que una persona que vive su trabajo con mucha vocación suele desatender pues sus vínculos más cercanos, a la familia, incluso se suelen hasta agobiar, ¿no? Pueden estar con los amigos un rato, pueden estar con la familia un rato, pero esto les llama tanto y les atrae tanto que digamos que su corazón no puede estar tan disponible para sus seres queridos. Esto no significa que no amen, pero su prioridad a veces no es tanto sus hijos, su pareja, sus hermanos, sus amigos, sino que necesitan otro tipo de reconocimiento que vaya más allá. Que vaya más allá. Y hay otras personas que no, que lo que le buscan es el reconocimiento de personas concretas, sentirse bien y a gusto con personas concretas. Entonces, muchas personas directamente, consciente o inconscientemente, puedan llegar a sentir un peligro con la vocación. Si me implico en mi vocación, voy a acabar desatendiendo a la familia. Y otras personas es, no, si yo me implico mucho en mi familia y en mis amigos, no me van a quedar energías para además mi vocación. Y como es difícil equilibrarse en la vida si uno no se hace un trabajo interior muy profundo, y además un trabajo constante, nunca uno está suficientemente trabajado a nivel interior, solemos, entre comillas, cojear más de un lado o cojear más del otro. Y esto provoca pues que a lo mejor un hijo tiene un padre brillante a nivel social, pero ese hijo tiene como una herida de abandono, de no sentirse visto por su papá o por su mamá. Y otras personas pues su gran herida es que han estado tan implicados en su familia o tan implicados en sus vínculos o les han demandado tanto que han tenido que sacrificar
lo que para ellos representaría su vocación. Tal vez han tenido un buen trabajo o no, pero no se acaban de sentir realizados si no han desarrollado la vocación. Es como que para ganar algo hay que perder algo. Y a veces esa pérdida representa un gran sacrificio para uno. Entonces, por eso hay muchas personas que no buscan la vocación directamente con tener un trabajo que les satisfaga en estos niveles o en algunos de estos niveles ya tienen suficiente, y hay personas que sí están dispuestas a sacrificar calidad de vínculo, calidad de relación con amigos, relación con la familia, para desarrollar la vocación. Voy a poner un ejemplo un poco bruto. Es como si una persona que estuviera más aquí situada prefiere los abrazos a los aplausos, y una persona que estuviese más aquí situada, más conectado con lo que sería arquetípicamente la tribu, sociedad, o lo que hemos llamado mundo, prefiere o necesita más los aplausos que los abrazos. Es como una especie de ejemplo para poderlo simbolizar o poder construir una metáfora con ello. Entonces, no es fácil compatibilizar lo que representan estos valores en cuanto al trabajo y lo que representa estos valores en cuanto a la vocación. Hay personas que sacrifican seguridad, sacrifican confort, sacrifican aspectos de los que hay aquí porque lo que les interesa es esto, y hay otras personas que sacrifican que su trabajo les puede gustar pero no les apasione, porque para ellos tiene más valor esto, o, entre comillas, porque se sienten muy atrapados en esto. Entonces, teniendo presente lo que representa un trabajo, teniendo presente lo que representa una vocación, va a resultar más fácil concienciarnos de lo que queremos en nuestra vida y de los riesgos que hay si nos enfocamos mucho en una cosa o nos enfocamos mucho en otra. Es muy complicado tener a todo el mundo contento, por no decir imposible, pero también es complicado tenerse contento a uno mismo, porque para ganar algo, a no ser que lo podamos hacer de una manera muy consciente y muy sana, vamos a tener que sacrificar algo a cambio. Y esta es una de las experiencias que provoca que los seres humanos no nos acabemos sintiendo realizados del todo. Hay personas que tienen un trabajo fantástico en estos 5 niveles, pero sienten que les falta algo a nivel profesional. Y hay personas que viven su vocación con una pasión increíble, pero también les hace ruido internamente, como que se están perdiendo algo, perdiendo tal vez esos abrazos o esa conexión más íntima que pueden proporcionar pues las amistades, la familia o personas más cercanas. En este segundo apartado voy a comentar qué suele haber detrás de los bloqueos que pueda sufrir una persona respecto a lo que representa trabajo, lo que representa vocación. Las constelaciones familiares es una terapia que va muy a lo profundo, va muy a lo que está detrás de todo ello. Hay otras disciplinas que digamos que se quedan más en el nivel superficial, que tiene que ver, por ejemplo, con tener más o menos habilidades sociales o tener más o menos enfocados los objetivos de vida. En las constelaciones familiares podemos tener presente eso también, pero no le damos tanto valor a eso, sino que le damos más valor a lo que sería la raíz. Y la raíz de todo, la raíz del ser humano está en sus primeros vínculos y en su familia y su árbol familiar. Entonces, aquí no vamos tanto con las constelaciones familiares a enseñarle a una persona que tenga mejores habilidades sociales, que sepa comunicarse mejor,
que tenga, pues, que sea más asertivo a nivel social, o que tenga más claridad en sus objetivos y en lo que desea en su vida, sino que vamos a ver qué es lo que puede estar dificultando todo esto desde la base, que representa lo sistémico, su conexión con sus vínculos más importantes, en los que destaca la familia, destaca la infancia de esa persona y destaca también lealtades familiares respecto a los antepasados o a nuestros antecesores familiares. Entonces, aunque parezca que es muy extraño, a personas les extraña, ¿no? Como yo, no, a veces una persona me viene a terapia y dice, no, yo quiero trabajar para no ser tan tímido y poder tener más habilidades sociales, porque eso me va a permitir conseguir un trabajo mejor del que tengo. Y puede extrañarse si yo como terapeuta le pido que me hable de sus padres, de cómo fue su infancia o de cómo fue la historia familiar. Entonces, ahí cada uno tiene su derecho de buscar esas herramientas que sienta que más le pueden ayudar. En las constelaciones familiares no nos vamos a limitar a lo superficial, vamos a ir a lo profundo, vamos a ir a la raíz. Y esto para ciertas personas puede ser incluso motivador y un aliciente, y para otras personas es no, mira, yo no me quiero meter ahí, yo quiero simplemente conseguir este objetivo o poder definir mis objetivos y ya está. Y cada uno pues tiene derecho a buscar la herramienta terapéutica o la disciplina con la que sienta que va a conectar más o que le puede aportar más. En constelaciones familiares, cuando viene un consultante a trabajarse en cualquier bloqueo que pueda experimentar respecto al trabajo o respecto a poder desarrollar una vocación profesional. Lo que vamos a explorar desde las constelaciones familiares es estos puntos. El primer punto sería el vínculo con los padres. Cómo esa persona ha construido su vínculo con sus padres. Y todo lo que no esté sano en esa construcción de vínculo, en esa relación, impide lo que llamamos en constelaciones familiares tomar la fuerza de los padres, tomar la fuerza de mamá o tomar la fuerza de papá. En verdad no es tanto tomar la fuerza de mamá o tomar la fuerza de papá. Si queremos ser exactos y meticulosos, tendríamos que definirlo de esta manera. Tomar la fuerza de la vida a través de tomar a la madre y tomar la fuerza de la vida a través de tomar al padre. Así que realmente sanar el vínculo con nuestros padres representa tomar la vida para lograr darle un sí rotundo a la vida. Y es imposible que este sí sea rotundo si hay aspectos en nuestra relación con nuestros padres, en el pasado que hemos tenido con ellos, en nuestra infancia, en la forma en que fuimos concebidos, en cómo fue el embarazo de nuestra madre, todo eso también está ahí incluido. Si hay aspectos ahí que no han sido sanados, queda dolor contenido, hay enfado, hay pena profunda, hay mucha lealtad, hay culpas, hay orgullo, insolencia, pues esa fuerza de la vida no nos va a llegar con la intensidad que necesitamos para conseguir lo que queremos. Entonces, esto lo explico mucho mejor en un vídeo que se llama Tomar la fuerza de la vida a través de los padres, que podéis encontrar en mi canal de YouTube. Simplemente voy a hacer un pequeño resumen. Imaginaros que la vida es como algo enorme, gigante, que necesita como dos canales, que serían un hombre y una mujer, para crear un nuevo ser humano. Entonces, estos canales serían como el grifo, ¿no? Cuando una persona abre el grifo y sale agua, no piensa que el grifo da agua, sino que el agua viene de un pantano, viene de un río, viene de un depósito, y a través de ese grifo
ese canal que representa el grifo, pues podemos llenar nuestro vaso de agua. Pues nuestros padres son el canal por el que la vida nos transmite su fuerza para que nosotros podamos experimentar un sí rotundo a la vida y desde ahí tengamos ganas, entre comillas, de comernos el mundo, ganas de desarrollar nuestra felicidad y que no vivamos en modo superviviente. Hay como dos formas de vivir en la vida, en modo superviviente y en modo lo que yo llamo viviente. Vivir en modo superviviente no necesariamente tiene que estar en riesgo nuestra vida, pero es vivir constantemente con preocupaciones, con incertidumbres, con inseguridades, no estar cómodo en nuestro propio cuerpo, no estar cómodo en nuestra propia existencia, sentir la vida como una lucha constante, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Quien experimenta la vida de esta manera, aunque no esté en riesgo su vida, significa que hay algo que no ha sanado todavía con papá y con mamá. Entonces, es como si hubiera un atasco en alguno de estos dos canales o en los dos, como que algo está atascando estos canales y entonces cuando abre el grifo digamos que cae poquita agua, no cae toda el agua que tiene que caer para llenarnos de energía y de amor a la vida. Entonces es muy importante realizar un trabajo interior para sanar el vínculo con nuestros padres. En todas las facetas, tanto para que nos vaya bien en pareja, como en la salud de nuestro cuerpo, como con las amistades, como con el dinero y por supuesto un factor más sería con el trabajo y la vocación. Entonces tenemos lo que hemos dicho, el área del trabajo, tenemos el área de vocación, el canal de la madre o tomar a la madre estaría como más conectado con lo que he explicado a nivel de trabajo y el canal del padre o tomar al padre estaría más conectado con lo que he explicado a nivel de vocación. Entonces, cuanto más sano esté nuestro vínculo con nuestra madre, mejor nos irá con nuestro trabajo. Cuanto más sano esté el vínculo con nuestro padre, mejor nos irá con nuestra vocación. Pero aquí hay un factor muy importante que a veces se descuida y no se dice, y es que es imposible sanar el vínculo con la madre si no sanamos también el vínculo con el padre, porque la vida no nos viene sola de ella, nos viene de la relación, la conexión entre ellos dos. Y es imposible sanar nuestro vínculo con nuestro padre si no sanamos también el vínculo con nuestra madre. Por lo tanto, es muy importante no tomárselo de forma literal, lo que acabo de contar, ¿no? De que la madre nos transmite la fuerza para que nos vaya bien en el trabajo y el padre nos transmite la fuerza para que nos vaya bien en la vocación. Yo lo utilizo más que nada como un punto de partida. ¿Por dónde empezar? Si un consultante tiene bloqueo en lo que hemos visto trabajo, no se siente seguro, no siente confort, no se siente validado o valorado, se siente humillado por su profesión porque no la considera prestigiosa, o se siente obligado a trabajar en algo que no le gusta, o que sufre una mala conciencia por lo que está trabajando. Entonces, por empezar por alguna parte, pues sería interesante a lo mejor empezar qué le pasa a esta persona con su madre, qué no ha resuelto con su madre. Tiene enfado y rencor, tiene mucha pena por el destino de su madre, es insolente o arrogante ante su madre, siente culpa por algo que hizo, o tal vez tiene idealizada a mamá y es como la pareja simbólica de mamá. Y si la persona lo que me plantea es un bloqueo respecto a su vocación, o porque no encuentra cuál es su vocación, o porque sí lo sabe pero no se atreve a desarrollarla, o porque la está desarrollando pero con mucho sufrimiento y esfuerzo, ahí, por empezar por alguna parte, pues sería interesante investigar qué le pasa con papá. Lo mismo, tiene rencor con papá, le da pena por lo que ha tenido que sufrir papá, es insolente ante papá, siente culpa ante papá.
tiene muy idealizada la figura de papá. Si queréis ver, escuchar o aprender de qué manera nos podemos bloquear en el vínculo con nuestros padres, os recomiendo 2 vídeos que tengo en mi canal de YouTube. Uno es tomar a los padres y el otro es frases sanadoras para tomar a los padres. Y si lo complementáis con el vídeo anterior que os he comentado de tomar la fuerza de la vida a través de los padres, entenderéis muchísimo por qué es tan importante sanar el vínculo con nuestros padres para poder lograr el éxito en nuestra vida. Y en este caso es muy importante para poder sentirnos bien con lo que representa trabajo y si tenemos vocación para poder desarrollar esa vocación en lo profesional y conseguir rentabilidad a través de nuestra vocación, manteniendo todos los factores positivos de lo que representa el trabajo también. Entonces los padres son esenciales y hay que trabajar con los dos, pero si tenemos que empezar por uno de los dos, dependiendo de del bloqueo que exponga el consultante, pues empezaremos por mamá o empezaremos por papá. Tampoco es tan importante, como que al final hay que trabajarlos los dos y hay que sanar nuestro vínculo con los dos y hay que sanar nuestro vínculo con la relación entre ellos dos y cómo han sido ellos como pareja o cómo se divorciaron o cómo rompieron su relación nada más concebirnos. Al final pues es un trabajo profundo, un trabajo interior de estar lo más en paz posible con nuestros padres para llevarlos en nuestro corazón y tomar la fuerza de la vida que nos viene a través de ellos. Esta sería la dirección de la sanación, el objetivo para empoderarnos y darle un sí rotundo a la vida. El segundo punto que podemos encontrar es el vínculo con los hermanos. Los hermanos podemos bloquearnos de 2 maneras con ellos. Uno es porque hemos tenido una mala relación y el otro sería porque tenemos una gran pena si uno de nuestros hermanos ha tenido o está teniendo un destino trágico. ¿Y cómo nos puede repercutir esto a nivel de trabajo? En nuestra relación con los compañeros de trabajo, con las personas que están dentro del mismo nivel jerárquico que nosotros. Hay personas que sienten que en sus trabajos los compañeros les hacen la vida imposible, les hacen el vacío, les envidian o les ignoran, ¿no? Todo lo que nos pase con los compañeros de trabajo puede estar conectado con lo que no hemos sanado con nuestros hermanos. Entonces es interesante también realizar un trabajo sanador por el vínculo con nuestros hermanos. Y tanto con unos como con otros, aquí hay algo interesante, ¿no? Es como que hay personas que su dolor se puede resumir en no me siento querido, no me he sentido querido por mi madre, no me he sentido querido por mi padre, no me he sentido querido por alguno de mis hermanos o no me he sentido querido en general con toda mi familia. Entonces hay personas que su dolor con la familia se resume en no me siento querido o para que me quieran tengo que esforzarme mucho y dar mucho porque si no es como que el amor de mis padres y de mis hermanos es a cambio de algo. Por lo tanto, estaríamos tratando lo que sería la herida de desamor. Y el otro tipo de herida que se puede sufrir al respecto sería lo contrario, sentirse demasiado querido. Sentirse demasiado querido porque a lo mejor hemos sido muy sobreprotegidos, hemos sido muy mimados, hemos sido demasiado reconocidos, hemos sido demasiado atendidos. Aparenta o pareciera ver que eso tiene relación con que nos quieren mucho, pero la sensación de sentirse demasiado visto, demasiado atendido, demasiado protegido, nos genera una sensación de que hemos sido invadidos. En el desamor hemos sido como desatendidos y en el sentirse sobreamados sería sentirnos invadidos. Como que hemos ocupado demasiado espacio para ellos y no hemos sentido un espacio propio para ser individuos.
Entonces, todas las heridas que podamos tener tanto con nuestros padres como con nuestros hermanos suelen resumirse en no me he sentido querido, desamor, o me he sentido muy invadido por ellos, porque me querían demasiado, ojalá me hubieran querido un poco menos. Y otra herida sería ya el tema de sentir pena, lástima, tristeza ante el destino de nuestros padres o nuestros hermanos. Si le sentimos pena, le sentimos lástima por algún trauma que hayan tenido que sufrir, porque no consideramos que su sufrimiento sea digno, sino que ha sido una gran desgracia, lo que decimos en constelaciones familiares, si no honramos el destino de nuestros padres y de nuestros hermanos, si no respetamos las experiencias de sufrimiento que les ha tocado experimentar en base a su proceso de crecimiento interior como almas, podemos explicar también desde una perspectiva espiritual, no nos vamos a permitir ser felices porque sentiríamos que estamos siendo desleales a ellos si somos demasiado felices. Entramos aquí en el miedo a la felicidad, en el miedo al éxito. Me da miedo ser mucho más feliz de lo que han podido ser mi padre, de lo que ha podido ser mi madre o lo que han podido ser alguno de mis hermanos. Me da mucho miedo tener más éxito del que el éxito que hayan podido tener ellos. Una parte puede ser debido a porque les voy a provocar envidias, pero en lo profundo también puede haber es que no soporto lo que ellos han tenido que sufrir. Y como ellos han tenido que sufrir tanto, no me concedo el derecho de ser tan exitoso porque sentiría como estoy perdiendo mi empatía con sus tragedias y con sus dramas. Entonces, tenemos el desamor, tenemos sentirnos muy invadidos y luego lo que representan las lealtades familiares, que es no tolerar el sufrimiento que han experimentado nuestros padres y nuestros hermanos. Podemos incluir aquí si hay algún otro familiar con el que hayamos tenido mucha relación, por ejemplo, a veces hay una abuela o un abuelo que ha estado muy presente en nuestra infancia, que a lo mejor nos ha hecho casi más de mamá que de abuela o de papá que de abuelo, o algún tío, alguna tía. También es muy importante poder sanar lo que tengamos pendientes de ellos o sanar nuestras lealtades a estos vínculos más cercanos o más presentes en nuestra infancia. El tercer factor a tener en cuenta son los duelos. Si tenemos duelos estancados, si no hemos podido despedirnos del todo o no hemos podido sanar nuestra pérdida por la muerte de un hermano, por la muerte de papá, por la muerte de mamá, cuando cargamos duelos inconclusos, hay dos tendencias. Una de ellas es la depresión, o sea, no me importa nada y convertirnos en personas pasivas. Puede ser una depresión manifiesta, es decir, con diagnóstico, o puede ser una depresión subterránea, latente, es decir, no estamos en ese punto de que nos diagnosticarían depresión si fuéramos al psiquiatra, pero se nota en nuestra cara, se nota en nuestro estado de ánimo, que no le estamos dando un sí rotundo a la vida, que cargamos mucho dolor, aunque no sepamos exactamente qué dolor es. Entonces hay muertes que no hemos podido procesar, puede ser muertes de personas concretas o puede ser muertes simbólicas. Por ejemplo, si papá y mamá terminaron divorciándose, algo se murió ahí. Se murió el modelo de familia con papá y mamá unidos. Si yo no he podido hacer el duelo por lo que representa para mí el divorcio de mis padres, si yo no he podido hacer el duelo por lo que representa para mí que mi hermano mayor se fuera de casa, si yo tenía una gran conexión con él a vivir su propia vida, esos duelos también son importantes porque también se pueden quedar no cerrados. Voy a ser una persona que voy a cargar una depresión manifiesta o una depresión latente, subterránea, y eso va a hacer que viva la vida con mucha, entre comillas, flojera, pasividad, me puede todo, me supera todo, o que viva la vida desde una hiperactividad, desde la que, para no conectar con mis tristezas, me puedo volver adicto al trabajo,
me puedo provocar problemas para distraerme con esos problemas y así no tener que experimentar mis duelos. A veces no es que yo provoque los problemas, pero como que los atraigo personas que me envidian, atraigo personas que me dificultan mi día a día, y muchas veces vemos en constelaciones familiares que eso es como algo con lo que necesitamos, entre comillas, distraernos para no sentir lo que de verdad nos duele a nivel de alma. Y lo que de verdad nos duele a nivel de alma muchas veces es no aceptar una muerte, no aceptar una pérdida. Toda pérdida requiere un duelo y todo duelo debe ser concluido y se tienen que pasar diferentes fases y diferentes etapas. Por eso muchas veces en constelaciones familiares descubrimos que a una persona no le va bien con su trabajo, no tiene la fuerza para buscar trabajo o no consigue que le contraten o es adicto al trabajo porque se está escondiendo de sus duelos o no ha tenido los recursos o no le ha dedicado el tiempo a poder concluir sus duelos. El cuarto y el quinto paso están conectados con lo que hemos visto de las lealtades. Estas lealtades pueden ser con las personas que hemos conocido en nuestra familia, es decir, nuestros padres, nuestros hermanos o esos abuelos o tíos que han estado muy presentes, pero también podemos tener lealtades familiares con lo que llamamos más antepasados, ancestros de generaciones de más atrás, abuelos que no hemos llegado a conocer, bisabuelos que desde luego no hemos llegado a conocer, incluso en algunos casos tatarabuelos o más atrás. Y esas lealtades familiares es como si nosotros tuviéramos que hacer algo con ese dolor o ese sufrimiento que padeció la abuela, con ese sufrimiento que padeció el bisabuelo, con ese sufrimiento que padecieron varios familiares nuestros. Y la tendencia será, ante ese sufrimiento, repetirlo o repararlo. Repetir sería vivir exactamente ese mismo drama o esa misma situación, esa misma complicación, y repararlo puede ser una reparación que de verdad nos aporte en positivo, pero también puede ser una reparación que nos aporte en negativo cuando nos volvemos extremistas en algo. O sea, para no vivir exactamente el mismo drama que vivieron los míos, voy al otro extremo y entonces me creo un nuevo drama por lo que llamamos aquí pasarnos de frenada o ser demasiado radicales. Por ejemplo, en temas del trabajo. En temas del trabajo podemos repetir accidentes laborales. A lo mejor tenemos un abuelo, un tío lejano o un bisabuelo o una bisabuela que murió en un accidente laboral. Y a lo mejor yo no me estoy muriendo de accidente laboral, pero he tenido un accidente laboral que me ha dejado lesionado de por vida, o tengo diferentes accidentes laborales, el trabajo es un lugar donde me accidento mucho. Entonces pueden ser repeticiones literales o repeticiones parciales. Entonces puedo estar repitiendo. A lo mejor hubo uno de mis familiares que tuvo que trabajar en una profesión muy deshonesta, por ejemplo prostitución o lo que sea, y una persona puede encontrarse en que las circunstancias de su vida le están llevando a repetir ese mismo destino. Cuando digo profesión deshonesta no me refiero no es un valor de juicio, ¿no? Es como que socialmente esa profesión se considera deshonesta. No estoy diciendo que quien se dedica a la prostitución sea deshonesto, ni muchísimo menos, sino que a nivel social se suele considerar como una profesión no deseable, o no ética o no moral. Me refiero a eso, me refiero a un juicio social, no a mi juicio personal, ni muchísimo menos. Persona que se dedica a la prostitución y está bien con eso, es respetable, y yo ahí no voy a entrar, ni muchísimo menos. Entonces, podemos estar repitiendo dramas y tragedias de lo que les ha supuesto trabajar a nuestros familiares. Y reparar puede ser lo contrario. Si mi familia pues tuvo, por ejemplo, que luchar y esforzarse mucho para ganar dinero y vivieron el trabajo con muchísimo esfuerzo,
Yo puedo estar intentando reparar eso, queriendo ganar dinero fácil. Y en ese ganar dinero fácil me puedo ir a trabajos que no sean legales, o me puedo ir a querer ganar dinero pues a través del juego, de los casinos, de las loterías, y tener una obsesión, ¿no? Es como que en vez de ir a trabajar voy a comprar la lotería y tener una obsesión con que a mí me tiene que venir el dinero fácil. ¿Por qué? Pues porque puedo tener una lealtad en la que estoy intentando reparar que a los míos les llegó el dinero con mucho dolor y con mucho sufrimiento. Entonces sería como una manera de reparar, pero que esa reparación también es tóxica para mí si yo me convierto en un ludópata y en vez de dedicar mi energía a buscar un trabajo que me guste y me satisfaga, estoy como esperando a que me toque el premio gordo de la lotería o a volverme millonario siendo un jugador profesional de póker, por ejemplo. Entonces, en las constelaciones familiares vamos a ver si estamos repitiendo o reparando algo de alguno de nuestros familiares más cercanos o incluso de antepasados. El sexto punto, que es muy importante también y que no se suele tener en cuenta, es si nos hemos ido mal de un trabajo anterior. Cuando uno se va de algo, se va de su pareja, o sea, termina su relación de pareja, termina con un trabajo, termina con un negocio, hay que intentar irse bien siempre, irse educadamente. Porque si uno se va mal desde el enfado o se va como vengándose de alguna manera, eso uno no se ha ido bien de allí. Y cuando uno no se ha ido bien de un lugar, eso se repite. Llamémoslo ley del karma o como lo queráis llamar. Si yo me he ido mal de los trabajos, si no he sido respetuoso a la hora de irme, si me he ido con odio, con ira, eso es muy posible que se me repitan los posteriores trabajos, o que directamente no encuentre un nuevo trabajo, o que no pueda desarrollar con éxito mi negocio o lo que sea. Entonces siempre hay que irse bien de los sitios. Las relaciones de pareja, si tienen que terminarse, hay que terminarlas lo mejor que se pueda, al menos por parte de uno. Y esto no significa asumir sacrificios muy duros o terminar siendo un mártir, pero sí siendo respetuoso con la otra parte, en la que no se produzcan sentimientos de venganza o sentimientos de ira, porque si nos quedamos con esa energía, eso nos va a boicotear luego después, en este caso en trabajos o vocaciones. Entonces, si no hemos cerrado bien algo, especialmente en este caso para este vídeo trabajo, pues tenemos que hacer un trabajo sanador con eso. Tenemos que hacer un trabajo de al menos como mínimo concienciarnos y luego a nivel simbólico o a nivel real redimirnos al respecto en positivo, no autocastigándose, sino en positivo. ¿Cómo puedo compensar que yo hice esto de una manera que no debía de haber hecho? Que tal vez lo hice por una lealtad anterior, o sea, que simplemente estaba atrapado en lealtades. Pero igualmente, aunque fuera por una lealtad, somos responsables, como adultos que somos, de nuestros actos y de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, si no nos hemos ido bien de un trabajo, o si en un trabajo despedimos a gente porque los despedíamos de una manera insana, pues luego puede ser que luego nos despidan a nosotros y ahora somos nosotros los que no encontramos trabajo o los que nos despiden de todos los trabajos. Tenemos que hacer un trabajo sanador con eso y la constelación nos puede ayudar a detectarlo y luego realizar un ritual, un trabajo sanador para cerrar bien lo que no se cerró correctamente en su momento, a nivel emocional y a nivel interno. Y el último factor a tener presente son nuestras relaciones actuales. Entonces, muchas veces, por ejemplo, especialmente el tema de pareja, pero también pueden ser nuestros hijos, amistades o nuestros hermanos o nuestros padres, ya no por las experiencias que vivimos en la infancia o en el pasado, sino lo que representa actualmente en nuestro momento presente. Veo muchísimas veces en trabajos terapéuticos, en constelaciones, personas como vienen a constelarse su bloqueo en el trabajo
y resulta que ese bloqueo en el trabajo está conectado con que tienen un bloqueo con su pareja. O sea, se bloquean en su trabajo porque están bloqueados en su relación de pareja. Entonces puede ser que una persona necesite tener problemas en su trabajo para distraerse de su problema principal, que puede ser que no está en una relación sana de pareja. Casi nunca el problema que plantea de entrada un consultante es verdaderamente su problema principal. Entonces, a veces uno viene a trabajarse la pareja cuando debería de trabajarse el trabajo, y a veces uno viene a constelarse el trabajo, cuando sería interesante que se constelara primero la pareja. Quien dice pareja puede decir con cualquier otro vínculo familiar en la actualidad. A lo mejor una persona que viene a trabajarse, a constelarse, que no puede promocionar en su trabajo, es porque en su inconsciente hay un temor a que si triunfo demasiado en mi trabajo, en mi familia me van a tener envidia y entonces puedo perder el amor, o puedo perder el respeto, o puedo perder incluso la relación con ellos. Entonces atraigo que no pueda promocionar en mi trabajo, o yo mismo me saboteo para no promocionar en el trabajo. Hay familias donde es muy peligroso tener éxito, porque despierta envidias, despierta rivalidades. Hay familias donde es más rentable ser, entre comillas, fracasado que exitoso, porque así me dejan tranquilo, porque así no me van a envidiar, porque así no me van a estar pidiendo constantemente dinero porque no lo tengo. Entonces es muy importante analizar, estudiar, concienciar cómo está una persona enfocada en sus relaciones actuales, porque tal vez lo que le esté bloqueando en su trabajo sea más bien un límite que se pone a sí mismo respecto a su familia, o una manera de distraerse para no ver cuánto está sufriendo porque sus relaciones familiares de pareja pues no son sanas del todo, o más bien son relaciones tóxicas, donde hay un daño en el dar y recibir constante, se está recibiendo mucho daño, o hay desequilibrios en el dar y recibir. Entonces también tenemos que valorar este punto. Entonces, a nivel de resumen, con las constelaciones familiares, la persona viene a constelar que no le va bien el trabajo, que no puede desarrollar su vocación, que en el trabajo no gana todo el dinero que necesitaría para vivir bien, que tiene mala relación con los compañeros de trabajo, que tiene mala relación con las figuras de autoridad, que su trabajo le resulta muy aburrido pero le da miedo dejarlo porque si luego no encuentra otro trabajo, ¿qué pasará? Eso es lo que pasa y que la persona sufre, pero no nos vamos a conformar o no nos vamos a limitar a eso, que también lo vamos a tener en cuenta, sino que vamos a tener como una mirada más amplia para ver qué puede haber en cuanto a estos aspectos, que no está resuelto con el vínculo con los padres o con los hermanos, si hay algún duelo que está bloqueado, si está repitiendo, reparando algo por lealtad familiar, si se fue mal de un trabajo o si en sus relaciones actuales hay algo que no funciona y el trabajo sería más un daño colateral que un daño principal respecto a la situación presente de la persona. A continuación voy a explicar los diferentes bloqueos, ya con más nivel de detalle, que podemos sufrir o padecer los seres humanos respecto al área trabajo. Luego ya después explicaré respecto al área vocación. Sobre el trabajo, una de las quejas principales tienen que ver con el dinero. Y dentro del dinero, las tres quejas o las cuatro quejas que suelen ser más frecuentes, tanto implícitas como explícitas, es decir, como que la persona lo expresa así directamente, como que puede ser lo que hay detrás de lo que se está quejando,
serían estos 4 puntos. El primero es sentirse mal pagado. Me pagan poco por la cantidad de trabajo que realizo o por la importancia que tiene el trabajo que estoy realizando. Sentirse mal pagado. Muchas veces tiene que ver con que realmente este mal pagado hace que la persona luego tenga dificultades pues para vivir su día a día, para pagar sus facturas, los alimentos o lo que necesite para vivir dignamente. Y otras veces no va tanto por ahí, es decir, la persona tiene un salario que le permite vivir pues con cierta tranquilidad, con cierta holgura, pero igualmente siente que debería de estar cobrando más por su implicación en el trabajo o por lo que está permitiendo que esa empresa gane de dinero a través de su trabajo y de su esfuerzo. Aquí hay que mirar o descubrir si es un tema de que la persona al estar mal pagada lo vive con una carencia económica o simplemente es como una búsqueda de reconocimiento a través del salario que me pagan. ¿Y por qué hay que diferenciarlo? Pues porque a la hora de luego trabajarlo en profundidad, tal vez descubramos que es que en todos nuestros trabajos hemos cobrado poquito dinero y nuestro bloqueo ya no sería tanto con el trabajo en sí mismo, sino con el tema de la carencia. Vivir con poquito. En ese vivir con poquito, es decir, tener que hacer milagros con el dinero para poder llegar a final de mes, podemos estar arrastrando diferentes cosas. Podemos arrastrar una lealtad familiar en el que repetimos sencillamente los míos, ¿no? Mis padres, mis abuelos, siempre hemos vivido con poco, ha sido el gran problema de la familia, es el dinero, nunca hay suficiente dinero, nunca se gana lo suficiente. Entonces puedo tener una lealtad desde la que me sentiría demasiado feliz o desleal si ganara más dinero y pudiese vivir con más soltura o desde la abundancia. Entonces puede haber una lealtad respecto a lo que han sufrido los míos por el dinero. Y otra cosa muy común en la que ya tendríamos que trabajar el vínculo con la madre sería que si yo tengo bloqueos con la madre, o sea, no he sanado mi vínculo con mi madre, no puedo tomar su energía nutricia. Si no tomo la energía nutricia que me viene de la vida a través del canal de mi madre, como he explicado anteriormente, en la metáfora que he utilizado con lo de los grifos, si yo no tengo sanado mi vínculo con mi madre, pues es como que no me sentí nutrido por ella y ahora lo estoy proyectando en los trabajos y no me siento nutrido en mi trabajo. Entonces tengo un bloqueo que tendría más que ver con el dinero en sí mismo que con el trabajo. Entonces esa persona a lo mejor no es que tenga la mala suerte de estar en un trabajo que le pagan poco, es que toda su vida ha tenido problemas de carencia económica, por lealtad familiar o porque tiene un bloqueo con su madre que todavía no ha resuelto. También puede haber conexión con los duelos, como vivir en modo superviviente para estar distraído en esa angustia, en esa incertidumbre por el dinero y así no atiendo a los duelos que todavía no he cerrado. Entonces hay que profundizar. La constelación nos podrá ayudar a identificar si mi problema tiene más que ver con el vínculo con mi madre, si es una lealtad que puede repetirse de varias generaciones, de que es que en mi familia siempre hemos tenido que vivir con muy poco dinero, hay como una lealtad a la pobreza, ¿no? Esa frase típica que dicen muchas veces en la familia, somos pobres pero honrados. Entonces, si gano mucho dinero, significará que ya no voy a ser honrado. ¿Es peligroso para mi familia que yo gane más dinero del que necesito para sobrevivir? Son preguntas que nos tenemos que hacer y que las constelaciones nos pueden ayudar a mostrarnos si tenemos puntos ciegos y, aunque lo vemos, no lo estamos queriendo ver del todo o no estamos pudiéndolo ver y comprender. ¿Qué nos está pasando con el dinero en el trabajo? O si hay algún duelo que nos está bloqueando también. Otro tipo de bloqueo con el tema del dinero no es que me paguen poco, me pagan bien, pero tengo mucho pánico a que si me despiden del trabajo me volveré pobre, me arruinaré, pasaré hambre,
Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? O sea, ese miedo al despido por la pobreza que eso me puede representar, que luego no encuentre trabajo, que tenga que pedir dinero prestado, que tenga que volver a casa con mis padres y depender de ellos. Entonces tenemos que analizar cuál es ese miedo a la pobreza cuando una persona no es pobre, o ese miedo al despido, como si fuese eso la gran hecatombe, cuando bueno, te pueden despedir y puedes encontrar otro trabajo. Si una persona está muy pesimista en las consecuencias de lo que represente económicamente un despido, vamos a tener que ir viendo qué es lo que está sucediendo ahí. Tal vez hubo una tragedia en la familia en que despidieron a nuestro padre, a uno de nuestros abuelos, a uno de nuestros tíos, y eso provocó pues una gran ruina económica que luego no pudo ser remontada, que generó mucho drama familiar. Entonces tal vez estemos repitiendo eso, o podemos estar no sé, como reparando, ¿no? Reparando que con ese miedo al despido yo voy a trabajar tanto que va a ser imposible que me despidan de todo lo que trabajo, y entonces estaré reparando la frustración de un familiar que pudo ser despedido y que eso pues le provocó una depresión y terminó muriendo solo, abandonado, suicidándose o lo que sea. Entonces el miedo al despido. Tenemos tema de traición y engaño. Hay personas que en los trabajos se le va repitiendo la misma situación de que le prometieron un salario y luego cobraron menos de lo que le prometieron, o se fueron de un trabajo y le estafaron en la indemnización que le correspondía, o no le pagan el dinero que se supone que le tendrían que pagar por las horas extras que ha estado realizando, como una sensación de que en tu empresa te están engañando, te están estafando en cuanto al dinero. No es que te paguen poco, es que no te pagan lo que tendrían que pagarte o lo que te prometieron que tendrían que pagarte en base a tu contrato. Hay como un engaño, hay una mentira, hay una herida de traición. Entonces es una traición que tiene relación con el dinero. Y ahí podemos analizar que tal vez esa herida comenzó ya no en nuestros trabajos, sino tal vez comenzó con nuestros padres. Nuestros padres nos engañaron por dinero, entre los hermanos nos hemos engañado con el tema del dinero, como que en mi familia, en mi experiencia personal o lo que ha sucedido en la familia, hay muchas traiciones económicas. A veces tiene que ver con tema de herencias, a veces tiene que ver con préstamos que nos hemos prestado dinero en la familia y luego no nos lo hemos devuelto, o nos los hemos prestado con unos intereses que representan prácticamente un abuso, una traición, un engaño. Tenemos que investigar, ¿no? Porque siempre me engañan en los trabajos con lo que me tienen que pagar. Y al final, pues acabo sintiéndome explotado por eso. Y a veces hay personas que les da miedo que les paguen muy bien por sentir que no lo merecen, como que si me pagan tanto van a esperar mucho de mí y si no estoy a la altura, pues luego va a suponer una catástrofe que me hayan pagado también. Es como el síndrome del impostor, ¿no? Me están pagando más de lo que merezco por el trabajo que realizo. Y una persona puede sentirse abrumada si le pagan demasiado bien, si cobra más dinero del que ella se siente merecedor o merecedora en base al trabajo que está realizando. Es un tema de interpretación, de percepción propia. A lo mejor ese trabajo que está haciendo la persona vale ese dinero y muchísimo más, pero interiormente puede haber un sentimiento de no merezco tanto, a ver si luego esto se me va a volver en mi contra, a ver si esto significa que no me puedo equivocar nunca en mi trabajo, lo tengo que hacer perfecto y voy a vivir muy estresado, tengo que estar a la altura de este salario que me están pagando. Entonces esto también puede generar mucha angustia. Está la angustia de la carencia y está la angustia de que haya más abundancia de la que yo me doy el permiso para sentirme merecedor. Y ahí también podemos ver temas familiares. Si yo en mi familia me he sentido que me han sido favorables mis padres respecto a mis hermanos, que me han favorecido más a mí, que han sido más generosos conmigo que con mis hermanos, puedo estar cargando una culpa, consciente o inconsciente, de que mis hermanos
no han recibido tanto de mis padres como he recibido yo, o he salido demasiado beneficiado de una herencia respecto a los otros herederos, y cargar con un sentimiento de culpa inconsciente desde el cual no merezco, o simplemente es pura lealtad, no merezco ganar tanto dinero cuando los míos han sufrido tanto por carencias económicas, me abruma el éxito, me abruma la felicidad y me abruma la abundancia. Hay personas que cuando piensan en ciertas cantidades de dinero, en las que hay muchos ceros, por definirlo de alguna manera, como que se bloquean mentalmente. Se bloquean y es como si no pudieran procesar cantidades de dinero. Por ejemplo, pueden procesar miles de euros, pero no pueden procesar cientos de miles de euros. Entonces como que se abruman con las cantidades de dinero altas. Y eso solamente les pasa con el dinero. A lo mejor luego en su profesión pues tienen que procesar, yo qué sé, cientos de miles de kilos de mercancía de lo que sea y los cálculos los manejan bien. Pero si en vez de ser mercancías es dinero, ahí puede venir como una ansiedad interior, una especie de sentimiento de abrumación de esto es demasiado dinero, me atabala tanto dinero, me genera un estrés y una angustia, y es porque podemos sentir que manejar esas cantidades de dinero sobrepasa lo que merecemos o sobrepasa lo que deberíamos de tener en base a lo que han tenido los nuestros. Entonces, investigar qué pasa ahí. Tema de duelos, tema de padres, todo lo que hemos visto anteriormente, tema de lealtades familiares, tema de hermanos, etcétera. Otro bloqueo típico a nivel de trabajo es no encontrar trabajo o ir encontrando trabajo pero que no me duren, o sea, vivir con una gran inestabilidad laboral, es decir, mis trabajos me contratan para un mes, me contratan para una semana, me contratan para un día, o estar mucho tiempo buscando trabajo, entonces no encuentro trabajo, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de eso? ¿Qué puede haber en lo profundo detrás de esa dificultad de que no encuentro trabajo o los trabajos solo me ofrecen contratos demasiado temporales, demasiado cortitos? Puede haber un sentimiento de poco derecho a pertenecer. Es como personas que sienten que merecen poco pertenecer a su familia y de ahí luego lo proyectan como merezco poco pertenecer a una empresa, porque queráis o no queráis, pues la empresa puede representar o simbolizar a una segunda familia, a un segundo grupo de pertenencia importante. ¿Por qué una persona puede tener un sentimiento de que merezco poco pertenecer a mi familia o no lo merezco? Muchas veces ocurre cuando una persona ha nacido a través de un embarazo que no ha sido buscado o deseado. Es como si hubiese una culpa por haber nacido, porque le he supuesto mucho esfuerzo a mis padres, porque les he complicado la vida naciendo, porque el hecho de que yo naciera les obligó a casarse y ellos no querían casarse, o porque cuando mamá se quedó embarazada de mí, mi papá se asustó y nos abandonó a mi mamá. Entonces es como mi nacimiento ha sido una desgracia para mi familia, entonces no merezco pertenecer. Y luego esto lo puedo proyectar en los trabajos. Como no merezco pertenecer, puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que como no merezco pertenecer no encuentre ningún trabajo en ninguna parte, o como que pertenezco pero durante poquito tiempo, no puedo pertenecer demasiado tiempo. Es peligroso o representa para mí mucha culpa que en un trabajo me quieran demasiado. Si me quieren demasiado, entro en la culpa de que no lo merezco. Un segundo, que coloco bien mi micrófono para que no hayan ruidos de fondo y continúo. Peligro o riesgo, lo que he explicado anteriormente en empresas en las que hay muchos accidentes laborales, o una persona que sufre muchos accidentes laborales, es como que el trabajo está asociado a que se puede perder la vida. Puede tener que ver con la historia familiar. Alguien murió en su ejercicio de su profesión, porque era bombero y se quemó en un incendio, porque era policía y lo asesinó un ladrón, porque cayó de un andamio y se mató. Entonces es como que
en el trabajo te juegas la vida. Y tal vez esa persona no tenga una profesión en la que realmente esté en riesgo su vida trabajando. Puedes trabajar en un despacho, en una oficina, que lo más peligroso que te puede pasar es que te tropieces y te caigas al suelo o que tengas una tendinitis en el brazo por usar demasiado el ratón del ordenador. Pero igualmente puede haber como una angustia a que trabajar es peligroso para mí, aunque no sepa exactamente por qué. Pues para el inconsciente tal vez no sea suficiente trabajar en una oficina para sentirse seguro si hubo un gran drama familiar en que alguien murió trabajando. Entonces, desde ahí es mejor que no encuentre trabajo, porque si trabajo puede estar en peligro mi vida, porque el trabajo mató a personas de mi familia o lesionó con gravedad a personas de mi familia. Y luego hay otro bloqueo que puede ser peligro de mantenerte mucho tiempo en un mismo sitio. Hay personas que necesitan estar constantemente realizando cambios de domicilio, cambios de ciudad o de país, se están mudando constantemente, están emigrando constantemente, y lo mismo con los trabajos. Cuando están en un trabajo llevan mucho tiempo, que a lo mejor mucho tiempo para ellos es 6 meses, ya necesitan irse a otro trabajo. Es como si existiera un peligro grave en estar mucho tiempo en un mismo sitio, en una misma casa, en una misma ciudad o en un mismo trabajo. Aquí hay algo interesante que he ido viendo en las constelaciones familiares, es por ejemplo si a una persona por sus ideas políticas la detuvieron y la encontraron en su casa o la encontraron en su trabajo. Entonces es como que no puedo estar mucho tiempo en un trabajo, no vaya a ser que me encuentren. No puedo estar mucho tiempo en una casa, no vaya a ser que me encuentren. Una lealtad familiar desde la que se está intentando reparar el que alguien fue detenido o alguien fue encarcelado porque le encontraron en su trabajo o en su casa o en su ciudad. Entonces hay como una necesidad de estar huyendo constantemente. Puede ser una especie de intento de reparar, pero de forma dolorosa y dramática, una historia de este estilo a nivel de familia. Entonces, estos son los temas que podemos abordar respecto al dinero, no encontrar trabajo o que haya mucha inestabilidad en el trabajo. Continúo con los bloqueos. Reconocimiento. Hay personas que se hieren mucho porque su jefe no les reconoce su trabajo, no les valida, nadie les dice si está haciendo bien o mal su trabajo, o nadie les dice que es una persona muy destacable en su trabajo. Hay personas que tienen hambre de reconocimiento y si no son muy reconocidos, se sienten directamente nada reconocidos. También es verdad que hay jefes que nunca reconocen a sus trabajadores, pero también puede haber una parte propia de uno de que es que necesito mucho reconocimiento. Y las dos cosas suelen coincidir porque resonamos en la vida. Puedo ser una persona que necesite mucho reconocimiento y atraigo jefes que les cuesta mucho reconocer la valía de mi trabajo. Ahí podemos investigar qué pasó con mi familia. Tal vez jamás recibí el reconocimiento que necesité de mi padre o de mi madre. Si es mi padre, lo puedo luego proyectar con figuras de autoridad masculinas, mi jefe no me reconoce. Si es mi madre, lo puedo proyectar con figuras de autoridad femenina, mi jefa no me reconoce, no me valida o no me valora. Entonces tendríamos como un hambre infinita que nunca acaba de ser satisfecha, o directamente que atraemos esos jefes fríos o esas jefas frías que lo único que hablan es para quejarse de lo que no está bien, pero que nunca valoran lo que sí está bien. Para ellos todo está imperfecto, todo podría ser mejor, como tener una herida de falta de reconocimiento, de exceso de exigencia por parte del otro sin que haya un halago, una compensación o unas palabras de ánimo por parte de la figura de autoridad. Y luego a veces el problema ya no es tanto que no nos valide o no reconozcan, sino que directamente sufrimos humillación. Tener un jefe que te humille, tener un compañero de trabajo que te está humillando, sufrimientos de humillación.
Hay personas que tienen una gran herida con la humillación. Vayan donde vayan, se sienten humillados. A veces estas humillaciones son reales, son insultos, son sarcasmos, son ironías, son burlas, y a veces no es así, pero que la persona se lo toma todo mal. Enseguida se siente humillado, enseguida se siente despreciado o enseguida se siente denigrado. Ahí tenemos que investigar nuestra relación con los primeros vínculos de nuestra vida. Si esa herida ya la cargo de mi familia, pues estoy atrayendo que en mis trabajos me activen esta herida, o sencillamente tengo un exceso de susceptibilidad, y si me dicen las cosas de una manera que no considero yo que es la correcta, ya enseguida entro en un conflicto de que me están humillando. Puede ser que eso provoque reacciones explosivas, o puede ser que la persona se lo trague y no explote, pero se lo trague por dentro, entonces sería como reacciones implosivas. Puede provocar enfermedades, síntomas físicos, si uno se siente no valorado, no validado en su trabajo, o incluso si se llega a sentir humillado, despreciado o denigrado. Y aquí, pues hemos explicado anteriormente con el tema de las relaciones actuales, a lo mejor no es mi jefe el que me está humillando tanto, a lo mejor no es mi compañero de trabajo el que me está desvalorizando tanto, a lo mejor es mi propia pareja, a lo mejor es mi madre, a lo mejor es un hijo, a lo mejor es en mi familia, pero yo no lo quiero ver en la familia porque me duele mucho reconocer que mi propia familia me puede estar humillando. Entonces genero un punto ciego respecto a la familia y me lo llevo al trabajo. Entonces es como que con cualquier tontería que me digan en el trabajo me siento muy humillado, y en mi familia aguanto, soporto y cargo con que me humillen, con que me traten mal, con que me desvaloricen, con que me desprecien. Entonces esto también es interesante investigarlo. ¿De verdad son esas humillaciones tan humillantes? ¿Me lo estoy tomando yo así? Y puede ser que lo esté proyectando por problemas familiares y lo estoy convirtiendo en un problema laboral cuando tampoco debería de ser así, para no querer ver dónde realmente me están hiriendo, me están humillando. Son temas importantes a descubrir. También puede haber una lealtad familiar de que los míos fueron muy humillados en sus trabajos y ahora yo estoy repitiendo esas humillaciones. O puedo ser yo una persona que humille en mis trabajos, soy yo un jefe que humilla, soy yo un compañero de trabajo que humilla, o puedo ser un empleado que humille a los jefes de forma abierta, explícita, o de forma escondida a través de hablar mal de alguien con los compañeros de trabajo, ¿no? de denigrar la imagen de alguien, pero no directamente con esa persona, sino con las personas cercanas. Entonces puede ser que yo esté reparando las heridas de humillación que han sufrido mis seres queridos y mis antepasados, convirtiéndome en un humillador. Es como si me estuviese vengando de las humillaciones que recibieron los míos con las personas con las que tengo que mediar en mi momento presente. Entonces son venganzas transferidas. Me vengo con quien no me tengo que vengar, porque no me podría vengar con la persona que realmente provocó ese daño. Simplemente estoy pasando un daño de aquí al otro, y a lo mejor este daño que estoy pasando sencillamente ni pasó por mí. Yo nunca he recibido humillaciones, pero puedo sentir una gran necesidad de humillar a otros. También tenemos que ver esa otra parte, ¿no? Ver la parte en la que podemos estar siendo, entre comillas, víctimas, pero también ver esa parte en la que podemos estar siendo verdugos, y de ahí pues sentimos que humillamos mucho a la gente cuando no hace las cosas como consideramos que tienen que hacerlas. Podemos ser excesivamente sarcásticos, irónicos, burlescos, sobreexigentes, amenazadores, autoritarios, o no querer reconocer el trabajo que la gente hace bien, como un miedo a reconocer
que el otro lo hace bien por si luego se relaja y luego empieza a hacerlo mal, miedo a que si reconozco la labor del trabajo de una persona, luego me vaya a pedir más dinero, o luego se relaje y no lo cumpla bien, ¿no? Tenemos que analizar y estudiar estos miedos y cómo eso tiene que ver con lo que yo he vivido en mi propia familia, con lo que tal vez estoy viviendo actualmente con mi propia familia, o con lo que vivieron mis familiares en generaciones anteriores. Horarios. Hay personas que tienen muy malos horarios en su trabajo o tienen que trabajar muchas más horas de las que representan pues, las 40 horas semanales que son las legales, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Trabajar 40 horas y si trabajas más son horas extras, 40 horas semanales, etcétera. Sería como un tope de horas que se pueden trabajar. Si una persona resulta que en todos sus trabajos no ha hecho 40, sino que ha hecho 60 o 80 horas de trabajo, o que a lo mejor sí que ha hecho las horas que tenía que hacer, pero en unos horarios muy complicados que le han impedido pues compatibilizar su vida laboral con su vida personal, el sentimiento que puede haber es de estoy siendo explotado porque trabajo mucho o porque trabajo en unos malos horarios. Entonces ahí tenemos que ver si estamos siendo leales a personas que han sido explotadas en mi familia o se han sentido explotadas, si me sentí explotado por mi propia familia, o tal vez realmente como que ya me va bien tener estos horarios o tener que trabajar tanto para huir de mi propia familia actual. Puede ser que esté huyendo de mi familia actual porque no los aguanto o porque no los soporto, o puede ser que mi familia actual sea adorable, sea maravillosa, pero yo igualmente siento la necesidad de huir de ellos porque proyecto en ellos a mi familia de origen. O sea, realmente es como si necesitara huir de quienes fueron mis padres y mis hermanos y lo estoy reproduciendo con mi pareja y con mis hijos a pesar de que ellos pueden ser adorables conmigo y que no tengan nada que ver con lo que yo viví en la infancia. Estaríamos hablando de una experiencia traumática, como de un estrés postraumático. Una persona que tiene que estar huyendo de su familia no porque su familia le haga daño en la actualidad, sino porque le hicieron daño en el pasado. Y en el trabajo es como fácil huir, no es que estoy muy ocupado, es que no, es como que mi trabajo es muy importante y tengo que estar ahí muy presente, como huir de los vínculos cercanos, huir de la propia familia y poner la excusa del trabajo. Puede ser que una persona diga, no, es que en mi trabajo me reclaman mucho y que sea la propia persona la que se esté ofreciendo voluntario para hacer más horas extra, voluntario para hacer esos horarios que nadie quiere hacer, trabajar de noches, trabajar fines de semana, etcétera, para no estar con mi familia. O porque no aguanto a mi familia, o porque simplemente estoy huyendo de mi familia de origen, proyectándolo en mi familia actual. Quinto punto a tener en cuenta, sobreesfuerzo. Que mi trabajo me conlleve un gran esfuerzo físico, es decir, cargar mucho peso, aguantar mucho calor, aguantar dolor incluso físico, ¿no? Hay deportistas que practican deporte hasta el punto de provocarse dolor físico, y no estoy hablando de lesiones, sino por ejemplo boxeo, o maratones de esas de que acabas desfallecido, ¿no? Es como a veces una adicción al dolor físico, puede ser un deporte o puede ser un trabajo en el que estoy sobrecargándome de peso cuando a lo mejor ni siquiera me lo están exigiendo en el trabajo, me están diciendo cuidado, no vayas así, o tal vez sí, me están exigiendo un sobreesfuerzo físico brutal que no puedo sostener. Tenemos el sobreesfuerzo mental, tiene que ver con el estrés, por las prisas, por tener que hacerlo todo para ayer, no tiene que estar todo ya hecho, o sea, mucho trabajo en poco tiempo, se puede vivir como un gran esfuerzo mental, de tener que ser muy rápido mentalmente, o de tener que soportar humillaciones en el trabajo, no tanto a lo mejor de los jefes y de los empleados,
sino de los clientes, ¿no? Trabajar soportando humillaciones. Por ejemplo, en un departamento de reclamaciones de telefonía y estar soportando que alguien te esté reclamando constantemente, o en un departamento de reclamaciones de una empresa de seguros, estar soportando las quejas de clientes decepcionados o defraudados con el servicio que han recibido. Entonces ahí como investigar, ¿no? De qué manera me estoy sobreesforzando en mi trabajo y qué puede haber detrás de eso. Puede ser que lo haya sufrido con mi propia familia, en mi propia familia me explotaron físicamente, me explotaron mentalmente o me explotaron en cuanto a las humillaciones que tuve que sufrir, o puede ser por lealtad a ellos, como esto es lo que ellos sufrieron, yo lo repito. Repito el mismo sobreesfuerzo físico que tuvo que soportar mi madre, mi padre, un abuelo, una abuela o muchos de mis parientes o familiares anteriores a mí. Allí tendría que estar aplicando, ahí estoy aplicando una lealtad familiar. Entonces, valorar en ese sobreesfuerzo donde estoy atrapándome. Yo he visto muchos casos de personas que es como si buscaran eso, buscaran que su trabajo les termine provocando dolor físico o fatiga física. Y es porque a través del dolor físico o de la fatiga física estamos poniendo una barrera ante el dolor emocional o la fatiga emocional. Hay personas que dicen estoy cansado del trabajo porque he trabajado mucho, pero en verdad no están cansados por eso o se lo han provocado. Lo que están cansados es de sentirse no amados por su familia o de sentirse demasiado demandados por su familia. Ahí tenemos que ir investigando, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de ese sobreesfuerzo? Tanto en el físico como en el mental, como a nivel de sentir nuestra dignidad herida. El sexto punto, ya lo he comentado antes también, anteriormente, accidentes laborales. Hay personas que sufren muchos accidentes laborales por negligencias ajenas, es decir, porque alguien no ha hecho bien su trabajo y yo he terminado accidentándome. Si vemos que esto es un patrón que se repite, ¿qué estoy yo ahí compensando? A lo mejor un antepasado mío, por no hacer bien su trabajo, se provocó un accidente en el que murieron personas o en el que salieron personas muy heridas, y es como si yo estuviera compensando esa negligencia que cometió un familiar mío conmigo mismo, es decir, sufriendo negligencias de otras personas. Entonces, si yo me doy cuenta que siempre me estoy accidentando por culpa de otras personas, en mi trabajo puede ser interesante investigar a quién estoy compensando con eso en base a las responsabilidades que no tomó por sus actos o sus decisiones. Y también puede ser como que una persona no está bien en su trabajo, pero le da miedo dejar el trabajo por el tema del dinero, le da miedo dejar el trabajo porque lo sentiría como un fracaso personal, entonces no están bien, pero tampoco se van y se mantienen ahí hasta que al final ellos mismos se provocan un accidente consciente o la mayoría de veces es inconscientemente para tener entre comillas la excusa de lo dejo. Si no soy yo capaz de dejar un trabajo en el que no estoy feliz, puedo provocarme un accidente para tener que dejarlo o tener una baja médica para poder darme unas vacaciones de ese trabajo que no estoy soportando, pero que tampoco me estoy atreviendo a dejarlo o no me estoy atreviendo a hablar con mis jefes para decirles que no estoy bien y feliz en mi trabajo. Hay personas que tienen mucho miedo a los conflictos, a conflictuar con las figuras de autoridad o con compañeros de trabajo, personas que se callan, que tienen miedo de ser malinterpretadas o tienen miedo de que si protestan van a ser luego atacados o se van a vengar en él. Entonces aguantan hasta que se enferman o hasta que se accidentan. Entonces es como una manera de irte de un sitio donde no quieres estar a la fuerza, porque no te das el suficiente valor o la suficiente importancia para entrar en conflicto y defender tus derechos,
o para irte de un trabajo que no es para ti o que no es lo que tú quieres. Entonces, a veces el cuerpo nos echa de donde nosotros no nos queremos ir. Y nos puede echar a través de la enfermedad o a través del accidente. Y también interesante, como he comentado, pues investigar en el pasado familiar, pues yo qué sé, quién acabó muriéndose en un trabajo o quién acabó, ¿no? Es como que en un trabajo me puedo llegar a morir, entonces me accidento para dejarlo y no terminar muriendo. Vemos ahí cómo puede estar conectado esto con la historia familiar. Y aquí también tiene mucho que ver con los duelos, ¿no? Hay personas que cuando están en un duelo que no pueden procesar, duelo por un divorcio, un duelo por la muerte de un familiar, se refugian mucho en el trabajo, se vuelven adictos al trabajo y la única manera que tiene su ser interior de hacerle ver y reconocer ese duelo es enfermándole o accidentándole para que ya no se pueda refugiar en eso. Entonces, a veces uno cuando está en una baja laboral es cuando puede atender esos duelos porque ya no le queda más remedio o porque se pregunta cómo es que he terminado enfermándome o cómo es que he terminado accidentándome. Entonces, hay que ver de qué se esconde la persona. Hay problemas que son dolores reales y hay problemas que son para tapar otros problemas. Otro factor importante es la queja de que es que mi trabajo es muy rutinario o es que me aburro enormemente en mi trabajo. Hay quien le aburre la rutina y hay quien le aburre la no rutina, es decir, tener que estar siempre pues tapando agujeros, cambiando de posición en el trabajo, trabajar en diferentes departamentos. Eso le puede estresar o le puede hasta aburrir. Hay gente que se divierte o se siente más cómodo en la rutina y hay gente que se divierte y se siente más cómodo en el cambio o todo lo contrario. Entonces ahí vemos, ¿no? Tal vez sea peligroso estar muy a gusto en mi trabajo. Entonces necesito tener un trabajo aburrido. ¿Y por qué puede ser peligroso que esté muy a gusto, muy feliz en mi trabajo? Pues porque me pasaría tantas horas disfrutando de mi trabajo que me olvidaría de la familia. Entonces necesito un trabajo aburrido, que no me guste mucho, porque si no voy a ausentarme de mi familia. Detrás puede haber una persona que tiene una herida de un padre ausente o de una madre ausente porque tenía que trabajar mucho. Entonces, tal vez pensó que ese papá o esa mamá les importa más su trabajo que su familia, eso les provocó una gran herida emocional y quieren compensarlo con que su trabajo es aburrido para asegurarme de que mi fuente de diversión o mi fuente de placer y de satisfacción sea la familia y no el trabajo. Miedo a estar demasiado feliz en el trabajo por si eso repercute negativamente en mis seres queridos o me genera una culpa de que como estoy tan bien en mi trabajo y no estoy tan bien en mi familia es porque soy un mal padre, soy una mala madre. Entonces es como acabo aguantando trabajos aburridos o me provoco aburrimiento para que no me guste demasiado mi trabajo y que mi familia sea mi valor principal en la vida. Puede parecer muy rebuscado lo que estoy explicando, pero es que las cosas profundas suelen ser rebuscadas y hay que atreverse a mirarlo. Hay que ir como tocando teclas para ver, ¿no?, cuál es esa tecla que toca esa herida concreta o esa lealtad concreta que es la que realmente está provocando que vivamos este conflicto, para tocarlo desde lo profundo, porque es desde ahí donde podemos realizar cambios.